Israel, Palestina, la Franja de Gaza. Territorios familiares para nosotros desde hace muchísimo tiempo. Porque si bien probablemente nunca has ido a estos sitios y vivas muy lejos de ellos, los reconoces como tierras conflictivas, bélicas. Pero ¿cómo se originó este conflicto? ¿Y por qué se mantiene hasta nuestros días? Son preguntas que, al contrario de lo que otros videos te dirán, pueden ser objetivamente fáciles de entender. Al menos si nos remitimos a la historia, aunque desafortunadamente muy difíciles de resolver. Hoy haremos un recuento histórico de lo ocurrido en estas tierras en época moderna. Y te aseguro que al final de este video entenderás lo que pasa hoy. Además, tendremos información que vale oro. Una entrevista con un venezolano israelí que vive actualmente en el terreno y nos contará, entre otras cosas, cómo es su día a día, cómo se viven los bombardeos, cómo se ha visto alterada su vida y qué haría falta para que este conflicto termine. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita y darle al botón de like si quieres más videos como este. También síguenos por las redes sociales @lavidadm y @mariemily_. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Cómo se inició el conflicto? Para entender cualquier lucha, primero hay que conocer a sus protagonistas. Empecemos por Palestina. ¿Alguna vez lo has buscado en Google Maps? Esto es lo que aparece cuando lo buscas. Grosso modo, porque este es un estado con reconocimiento limitado. Tienen territorio, población y gobierno autónomo. Sin embargo, no está reconocido por toda la comunidad internacional. El estado de Palestina está en el Oriente Próximo y se divide en dos regiones. La región de Cisjordania y la famosa Franja de Gaza. Pero ¿quiénes viven aquí? El 90% de la población es musulmana sunita y el restante 10% son cristianos ortodoxos. Existen también algunas religiones minoritarias como los judíos árabes ortodoxos, que a pesar de ser judíos se identifican como palestinos, pero esto es otro tema y podríamos hablar de ellos en otro video. Ahora observemos dónde está Israel. También está en Oriente Próximo y limita con el Líbano, con Siria y con otros países árabes. Pero ¿quiénes viven aquí? Más del 75% de la población total de Israel está compuesta por judíos. Sin embargo, hay un poco más del 20% que son musulmanes. El resto es de otras religiones minoritarias. Ahora, sabiendo esto, tenemos que ir hacia atrás en el tiempo. A comienzos del siglo XX, un fuerte antisemitismo recorría Europa, cuyo culmen fue el famoso Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a principios del siglo XX el Holocausto todavía no tenía lugar. Es así como nace un movimiento con la visión de crear un Estado para todos los judíos del mundo. A este movimiento se le conoce como el sionismo. Muy importante recordar esto. Pero entonces, ¿dónde se podía crear un tal Estado para los judíos? Recuerda, estamos a principios del siglo XX e Israel todavía no existe. La tradición judía implicaba que tenía que ser en Tierra Santa. ¿Y dónde se encuentra esta Tierra Santa? Pues en el territorio que hoy conocemos como Palestina. Pero esta zona geográfica también es sagrada para musulmanes e incluso para cristianos. Es decir, todos la quieren. La pregunta lógica entonces sería, ¿a quién había que enfrentarse o con quién se debía hablar para poder mudarse a esa zona? Pues el regente del momento era el Imperio Otomano. ¿Pero qué hacen los judíos? Empiezan a mudarse a la zona. A estas olas de inmigración se les conoce como aliyah, pero pronunciarlo bien. Así que durante la cocción del sionismo se desata la Primera Guerra Mundial. Y al final de esta cae el Imperio Otomano. Tras la repartición del terreno por la Liga de las Naciones, el predecesor de las Naciones Unidas, ¿quién es el que acaba con esta codiciada tierra? Pues nada más y nada menos que el Reino Unido. A partir de este momento, tanto árabes como judíos empiezan a solicitar que se les adjudique el terreno para sí, pero el Reino Unido lo único que hace son promesas. Y en el interín siguen ocurriendo las aliyah, es decir, las olas de inmigración. Se produce una tercera y una cuarta ola. Entonces, ¿qué posición toma el Reino Unido? Pues se hace la declaración de Balfour, en donde se contempla la creación de un Estado judío, pero sin violentar las libertades religiosas de los musulmanes. Pero como se podrán imaginar, esto es muy difícil de llevar a cabo y nunca se cumplió. La situación entonces se va poniendo cada vez más tensa entre 1916 y 1929, momento en el que detona el primer conflicto violento entre árabes y judíos. Es en este momento en el que ocurre el famoso linchamiento de Hebrón, momento en el que una turba de árabes palestinos armados con bastones y cuchillos se agrupan para asesinar a los judíos residentes en Jerusalén y sus alrededores. En respuesta a esto nace un grupo paramilitar judío llamado Haganah. Los ataques continúan durante años, hasta que el líder palestino Amin al-Husayni se transforma en el principal aliado del Tercer Reich. Mientras tanto, en Europa el nazismo tiene cada vez más fuerza, cuestión que provoca otra inmigración masiva, la quinta aliyah. Vamos, todos los judíos estaban escapando de Europa. Fue así como la población hebrea de esa zona pasó del 8% al 30% en menos de 50 años. Los judíos ya no eran tan minoría en Palestina. Pero estalla la Segunda Guerra Mundial y el Reino Unido prohíbe la entrada de judíos a Palestina. Ojo, todavía este territorio sigue gobernado por el Reino Unido. Israel no existe. Sin embargo, se da un hecho conocido por todos y es el Holocausto. Imagínense la presión del Reino Unido a tener que crear un Estado judío. Finalmente decide retirarse de la zona, lavarse las manos y dejarle este problema a las Naciones Unidas.
La ONU propone dividir el territorio en dos estados con una extensión de terreno más o menos equivalente, dejando a Jerusalén y Belén en un estado especial de Corpus Separatum que sería administrado por las Naciones Unidas. Sin embargo, la Liga Árabe rechazó categóricamente esta posición, advirtiendo que si se llevaba a cabo habría consecuencias bélicas. No obstante, los judíos hicieron caso omiso y el 14 de mayo de 1948 se declara el Estado de Israel. Al día siguiente, los 5 estados árabes vecinos declaran la guerra al recién creado Estado. Pero inesperadamente Israel ganó la guerra, adjudicándose para sí más del 20% más de territorio del antiguo mandato británico. Sin embargo, hay sitios que no conquista y seguro de que conocen cuáles son. Por un lado está Cisjordania, que queda a cargo de Jordania, y la Franja de Gaza, que queda bajo jurisdicción egipcia. Ahora Israel, con más territorio, podía alojar a muchos más judíos. Por lo tanto, todos aquellos sobrevivientes del Holocausto, así como aquellos que venían de países vecinos, se mudaron a Israel. Pero 1948 no fue el único año testigo de enfrentamientos entre árabes, palestinos y judíos. En 1956, una crisis por el Canal de Suez enfrentaría al Estado de Israel con Egipto. Este canal es muy importante para el comercio internacional, además del paso de petróleo. Por lo tanto, el país que controla el Canal de Suez tiene un poder económico monstruoso. A esta guerra se le llamó la Guerra del Sinaí. Y aunque fue una victoria militar para Israel, fue también una derrota política, ya que por presión de Estados Unidos y la Unión Soviética fueron obligados a retirarse. Eso sí, a cambio del compromiso de Egipto de detener los ataques contra el Estado de Israel. Hubo un periodo de tensa paz durante 9 años, hasta que en 1967 estalla la Guerra de los 6 días. Y nuevamente Israel resulta victorioso. Además, en este momento aumenta su territorio considerablemente. Se adjudica los Altos del Golán, Cisjordania, la Franja de Gaza y toda la península del Sinaí. Durante estos años empiezan a construir los asentamientos judíos en esta zona, lugares en los que todavía hoy viven israelíes. Esto es ilegal según el derecho internacional porque la Convención de Ginebra establece que no se puede desplazar población a territorios que han sido ocupados militarmente. Dada la alta población musulmana de la zona, la situación realmente no fue favorable para Israel y la opinión pública internacional cambió un poco de bando, por lo que empezó una nueva ola de antisemitismo en todo Occidente. Pero en 1978 el Estado de Israel devuelve la península del Sinaí a Egipto bajo la promesa de mantener la paz. La misma situación se repite en el 2005 con la Franja de Gaza. Se daría el control total del territorio a las autoridades palestinas a cambio de un tratado de paz. Pero entre tanto hay un dato muy importante que hay que recordar, y es que en 1987 se crea el grupo Hamas. Es un grupo nacionalista que se autodetermina como yihadista e islamista. Su objetivo original es la fundación de un Estado islámico en toda la región de Palestina, que comprende, por supuesto, los territorios hoy controlados por Israel. Hamas ha sido declarada como una organización terrorista por Estados Unidos, Australia y otros países, mientras que otros, como Egipto o incluso Suiza, no lo consideran como tal. Es el grupo de Hamas que controla actualmente la Franja de Gaza. Mucho cuidado de no confundir con Cisjordania. Es así como llegamos a la actualidad y vamos a explorar un poco lo que ocurre hoy en esa zona. ¿Qué mejor manera para comprender la situación actual que hablar con una persona que se encuentra a menos de 50 kilómetros de la mismísima Franja de Gaza? Por eso que vamos a hablar con Isaac, un venezolano israelí que se encuentra viviendo en el terreno ahora. Isaac, ¿cómo estás? Me alegra mucho poder hablar contigo. Un placer, gracias por la invitación. Tú ahora estás allá en Israel, ¿no? En el terreno. Sí, yo vivo en Beersheba, una ciudad al sur, y trabajo en Tel Aviv. Todos los días viajo. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en una empresa que da servicios financieros en varias partes del mundo, y mi trabajo, por suerte, es en español, es servicio en español, y entonces como anillo al dedo. Entonces tú dirías que estás contento allí en Israel. Muy contento, muy feliz de estar en este país. ¿Tú lo considerarías un país del primer mundo si lo comparas, por ejemplo, qué sé yo, a Alemania? Es un país del primer mundo, un país donde todo funciona muy bien. Si tú haces algo que no es correcto, tienes tu sanción. Y dime, ¿tú eres israelita venezolano? Sí, yo nací en Venezuela y soy israelí también. ¿Existe alguna diferencia entre israelita o israelí? Israelitas se trata más a las tribus antiguas, la nacionalidad israelí. ¿Cómo ves la situación ahora tú que estás viviéndola en primera persona? Te comento que la situación de guerra la vivía más en Venezuela que acá. Por venir de Venezuela creo que estamos ya acostumbrados un poco al estrés de las situaciones imprevistas. Aunque este país está muy preparado, todo está muy normalizado en cuanto a las contingencias de lo que está pasando. Hay refugios en muchos edificios, hay refugios afuera para los edificios que son un poco más viejos. Antes la ley de que todos los edificios deberían tener un refugio. Ahora los edificios más modernos tienen un mamad que es dentro del apartamento. Hay un cuarto especial que normalmente el de los chicos, que es el cuarto de seguridad. Entonces toda la familia, en vez de bajar a buscar refugio, todos se refugian en esa habitación. Pero estamos hablando de edificios. Edificios
edificios, sí, cada edificio, cada apartamento nuevo, según una ley nueva, tiene una habitación que es su refugio. El edificio que es más viejo, como donde yo vivo, sí hay que bajar a un refugio, ahí es donde charlamos más con los vecinos que en el día a día. Aquí normalmente los edificios, el piso, el primer piso o la planta baja, como le llamamos en Venezuela, no tienen nada porque la gente que está en la calle puede refugiarse debajo de ese edificio. Acuérdate que este es un país que está acostumbrado a la guerra desde su nacimiento, entonces hasta las estructuras están preparadas para esas ocasiones. Y también si tú vas en plazas públicas, en parques donde asisten niños, aquí en muchos parques hay refugios en los parques especiales para niños, ese tipo de cosas. ¿Están a la vista? Sí, sí, es una construcción normal, forman parte del paisaje. El país está diseñado para proteger a su gente. ¿Cómo funciona la alarma? Es decir, cada vez que aparecen estos misiles que hemos visto tanto en fotos y en algunos videos, ¿cuál es la reacción general del público? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Te voy a hablar de mi experiencia personal. Cuando las primeras alarmas, la reacción era pánico total porque es algo nuevo y es algo que asusta cuando escuchas la alarma que suena, porque suena en la ciudad. Por ejemplo, te hablo de mi ciudad, Beersheba, está dividida en 4 sectores en cuanto a esa contingencia. El sistema mide la velocidad, la dirección y ese sistema sabe en qué sector va a caer. Entonces la alarma suena solo en ese sector, en ese barrio. Ese barrio tiene que ir a buscar refugio. Y entonces todos tenemos una aplicación en el teléfono que la aplicación te dice cuántos segundos tienes para refugiarte, te da como una cuenta regresiva. Cuando ya ves que es parte del paisaje, donde la gente no corre, sino que todos van pausados, sin atropellarse, buscando el refugio. Cada vez que suena el teléfono es una alarma que hay en diferentes partes de Israel. Yo los tengo por monitorearlo. No sé si escuchaste la tengo para que no suene espeluznante, sino solamente un pit. Pero si suena acá, la vas a escuchar porque suena en todo el barrio, suena una alarma. Entonces lo que hay es que seguir las reglas. Si tú lo sigues, todo va a salir bien. Claro, es este domo de hierro, ¿no? Que llaman. Sí, el domo de hierro lo que hace es interceptar, lo que tiene ya una década funcionando, ha sido muy efectivo. Tiene el 90% de efectividad. Ahora, la gente jamás descubrió que cuando lanzan muchos misiles en un mismo momento no es tan efectivo como lo era antes. Tengo noticias que lanzaron 130 en un mismo momento a todo Israel. Entonces, 10% de no efectividad son 13 misiles. Ahora, tienes que entender también que lamentablemente para la población de Gaza que está allá, de los 130, 30 caen dentro de la misma Gaza. 30 pueden ir a su propia gente. ¿Cuál es la razón por el mal funcionamiento de los equipos que ellos tienen allí? Sí, muchos tienen misiles de fabricación artesanal que ellos se han vuelto expertos en fabricar. Con la ayuda de Irán ya tienen misiles más modernos, que son los que ves llegando hasta Tel Aviv, que está a más de 100 kilómetros. A toda Israel pueden llegar. Israel es un país muy pequeñito, 20.000, 22.000 kilómetros, muy pequeñito. A 100 kilómetros por hora, en 4 horas recorre Israel de largo a largo. ¿Tú a qué distancia estás de la Franja de Gaza? 40, 50 kilómetros a lo mucho. ¿Estás al lado? Sí, sí, estamos al lado. Si buscas un mapa y ves Beersheba y Gaza está muy cerca. Realmente el sur, donde estamos nosotros, es donde más frecuentemente hay misiles, no en esta época, sino normalmente. O sea, antes de que estallara este conflicto, ¿con qué frecuencia se disparaban misiles desde Gaza? Frecuentemente en 2, 3 meses hacen lanzamiento. Esta vez lo diferente es la cantidad y que ha escalado el conflicto, pero frecuentemente lanzan a la ciudad de Ashkelon, que está muy, muy cerca, que tiene unas playas maravillosas, unas meridas maravillosas, pero tiene la mala suerte de estar muy cerca de Gaza. Esas personas tienen 15 segundos a lo sumo cuando lanzan cohetes a refugiarse. Hay muchos venezolanos en Ashkelon, para que tengas en cuenta. Pero hay lanzamientos, o sea, nunca deja de pasar. Desde 2006, que jamás está dueña de ese territorio, nunca ha dejado de lanzar misiles. Claro. Ahora, una pregunta geopolítica, ¿no? Me parece que en 2006, un poco antes de 2006, que las fuerzas israelíes se retiraron de la Franja de Gaza y dejaron la administración, pues, del gobierno palestino en Gaza. Una vez que ellos se retiran, pasa el tiempo y después se crea este muro. Es importante también recalcar que el muro se creó del lado egipcio, de manera que la gente que está en Gaza no puede salir. Sí, la gente que está allí en la Franja de Gaza está completamente rodeada por un muro. ¿De dónde obtienen el armamento? ¿Cómo les llega? Como tú lo dices, en el 2005, en el primer ministro Ariel Sharon le cedió ese territorio. Es la primera vez que los árabes palestinos han tenido autonomía en un territorio. Poníamos que iban a crear la Singapur del Medio Oriente, tenían su primera vez el tan ansiado territorio que ellos querían. Lamentablemente también palestinos no tienen unidad, porque ahí estaba el Fatah,
la autoridad palestina y fue derrocado por el Hamas, que es lo peor que le pudo pasar a esa gente. Están los extremistas islámicos, que su carta fundacional es destruir Israel, que dice que Israel va a sobrevivir hasta que ellos lo eliminen y van a crear un califato y una yihad islámica en todo este territorio. Entonces, muchas de las personas que viven dentro, como comprenderás, Israel no puede permitir que se infiltren al Estado de Israel. Son personas que tienen una ideología fanática, extremista, son los que se estallan en un autobús de niños y ese tipo de cosas. Lamentablemente, las personas que están en Gaza están subyugadas por esa gente del Hamas. Es un pueblo que sufre, es un pueblo que también recibe muchísimas ayudas de dinero. De Qatar envían miles de millones de dólares, de Europa envían miles de millones de dólares. Ellos dicen que están muy sufridos y que no tenían dinero para vacunas y se han lanzado más de la cantidad de 3.000 y no sé cuántos cohetes que tienen un costo súper superior. Y su gente está sufriendo. O sea, son las personas que no tienen, que su prioridad en su fanatismo no es crear un país, crear un Estado para crear condiciones de bienestar, sino destruir a otros. Velo de esta manera, si ni siquiera Egipto, que son musulmanes como ellos, les da el paso, porque no es que tienen la frontera solo con Israel, no, también tienen frontera con Egipto. Además, Egipto tuvo ese territorio administrativamente y ellos no los dejan entrar. O sea, imagínate el extremismo religioso que son, que los mismos hermanos egipcios de ellos no les abren las puertas para que salgan. Ellos tienen playa, tienen el mar, tienen un área de pesca para obtener recursos, no es un bloqueo, y la electricidad que ellos toman es la electricidad que les da Israel. El agua que ellos consumen es el agua de Israel. Por eso las personas que dicen que es un Estado soberano es mentira. El Estado soberano debe garantizar todos los servicios a su pueblo. Ahora, cuando las personas piensan que está en un bloqueo, es la misma pregunta que usted hace. Tiene un bloqueo y pueden traer 3.000 cohetes, se dice, se especula, no hay ciencia cierta el número, pero que tienen más de 15.000 cohetes disponibles para destruir. Entonces, si invirtieran todo ese dinero para cada uno de sus habitantes, las personas que están ahí, para crear puestos de trabajo, porque al final las personas, el civil que está ahí, lo que quiere es trabajar, vivir, pasear, ir a la playa, crecer, reproducirse y morir en paz, como cualquiera de nosotros. Pero no pueden hacer. Si hay una valla de seguridad, la gran mayoría no es muro, o me atrevo a decir que en Gaza ninguno es muro, es reja de seguridad. Yo he pasado por ahí con mi vehículo y hay dos entradas. Por Israel pasan la gran mayoría de suministros que entran, o sea, pasan camiones y camiones y camiones, pero por vía mar o no sé por qué vía entran también o por Egipto. Ellos tienen también una ciudad como el Viecón, una ciudad debajo que son solo túneles, muchos túneles. Me imagino que por ahí pasará el contrabando de lo que viene de Egipto, de armamento y ese tipo de cosas. Gaza es costa oeste y Cisjordania está aparte, al lado del Jordán, o sea, no están unidos ni físicamente ni ideológicamente, porque estos de Hamas son mucho más extremos, y entonces entre ellos hay una batalla campal. Claro, eso es el West Bank. Así es. Que normalmente son personas que tienen mayor libertad, que no son, en su gran mayoría no son fanáticos religiosos. Muchos de ellos trabajan en Israel, todos los días en las mañanas se levantan, pasan el checkpoint, verifican que no traigan armas y vienen y trabajan. Y en la tarde regresan a sus casas. A ellos les conviene mucho trabajar en Israel porque ganan no sé cuántas veces más de lo que ganarían trabajando en Palestina o en Cisjordania. La gente que vive en la Franja de Gaza, estoy hablando de los civiles, ¿ellos tienen la posibilidad de salir de la Franja de Gaza? Pueden salir con algunos permisos, tan frecuente como sucede con Cisjordania, por lo que te digo, porque el gobierno de Hamas es los que lo gobiernan y es un gobierno enemigo. O sea que hay que tener mucho cuidado con ellos. Que la mínima cantidad de personas son extremistas que pueden causar mucho daño. Pero sí hay algunos que tienen permiso, muchos se atienden, incluyendo líderes de ellos, se atienden en hospitales de Israel. Una pregunta que es un poquito más difícil. ¿Cuál es el objetivo de Hamas? El objetivo de Hamas está en su carta fundacional, es destruir Israel. O sea, el objetivo de ellos no es crear un país, es destruir otro. Punto. Y lamentablemente sí, ese es su objetivo, está en su carta fundacional. Lamentablemente, y para mala suerte, los árabes palestinos no han tenido un liderazgo que quiera crear un país, sino han tenido un liderazgo que quiera destruir otro. Entonces, decía Einstein, hacer lo mismo muchas veces y tratar de encontrar resultados diferentes es una locura. Empezó desde que ellos negaron la propuesta de las Naciones Unidas en 1948. Sí, y después lamentablemente han perdido todas las oportunidades. Y antes del 48 también el mandato británico de Palestina, porque mucha gente no sabe, que dice, no, Israel invadió Palestina. No, Palestina no era un estado como los conocemos modernamente. Palestina es una región que incluye lo que hoy es Jordania. Las Naciones Unidas dijeron, bueno, hay dos pueblos, está el pueblo judío y el pueblo árabe que está también ahí. Sí. Vamos a partir y donde haya más población de judíos, que los judíos les compraron a muchos árabes territorios que eran Ciénaga, desierto, Malaria.
y crearon el país. Bueno, donde hay mayor cantidad de judíos, creen su Estado judío. Donde hay mayor cantidad de árabes, creen su Estado árabe. Los judíos dijeron, bueno, nos conformamos, es mejor, menos, pero ser feliz, estar en paz y estar en nuestra patria, y no seguir en el mundo siendo unos apátridas y en todo el mundo dándonos palos, que seguir peleando. Pero ¿qué dijeron ellos? No aceptamos un Estado de Israel aquí, no lo aceptamos como vecino, y empezamos una guerra que llevamos 73 años. Hace poco, el 14 de mayo, hace 3 días, celebramos los 73 años de la independencia. Qué bueno sería que ellos celebraran sus 73 años de independencia de un país soberano que nunca han tenido y que ahora tampoco tienen, porque no hay un país soberano que no dependa. Hay un protoestado o un estado que se intenta hacer. Ahora, tengo dos preguntas, no solamente en relación a ti, sino al círculo de personas que tú conoces. La primera es, ¿qué opina la gente sobre la situación? Y la segunda, que se encadena con esta, ¿qué opina la gente de los palestinos, de los civiles palestinos? Tío, ya es un hastío, otra vez lo mismo, otra vez guerra, otra vez nuestros muchachos tienen que ir a combatir, otra vez vamos a morir o a matar. Eso es un hastío. Cualquiera que vaya a la guerra, así la gane, queda con unas secuelas que le hemos visto acá, son gente que quedan con muchos traumas, gente que queda incapacitada mentalmente, porque eso es la guerra, morir o matar. Muy lamentable. El común de israelí está obstinado y hastiado de la guerra y quiere paz, pero también cuando se siente amenazado, este país viró mucho a la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha le garantizaba seguridad. La izquierda era muy débil con el conflicto y de eso se aprovechaban, y entonces ese sistema, lo que también pasa en Venezuela, la gente está virando a la derecha porque la izquierda le dio, acabó el país. Así Claro. está pasando con Israel. La gente está virando muy a la derecha porque la derecha le garantiza seguridad. Entonces, cuando pasan estas cosas, el pueblo le exige al gobierno que actúe con contundencia para acabar ya este problema y que ya podamos vivir en paz. Y la relación tienen entre civiles, es decir, los palestinos, los cristianos, los judíos, ¿se llevan bien el día a día? Ahora, quitando esta situación Sí, de sí. guerra que hay ahora. Mira, mi experiencia, tengo 2 años acá en Israel, un poco más de 2 años, y en la oficina donde yo trabajo, hay muchos árabes que vienen a Israel, porque aquí hay 2 millones de árabes, 2 millones de árabes con pleno derecho, 2 millones de árabes que tienen representación en la NES, en el Congreso, en la Asamblea. Uno de mis jefes es árabe, o sea, no hay ninguna apartheid, vivimos felices si todas las personas se dedican a trabajar, si respetan que viven dentro de un Estado de Derecho que se llama Israel y que ellos tienen deberes y derechos como todos nosotros. Te digo que tienen más derechos que deberes, porque aquí es obligatorio el servicio militar, no para ellos. Para el resto sí tiene que hacer el servicio militar y para muchas personas no es bonito que te obliguen a hacer el servicio militar. Ellos están exentos de eso y sí pueden dedicarse a estudiar esos millones de árabes israelíes. Ahora también hay más de 170,000 árabes de Judea y Samaria que todos los días vienen a trabajar y la gran mayoría está bien. Tú vas a un centro comercial aquí, ves a una chica palestina con hijab toda tapada, a una chica israelí con chores y en un centro comercial no pasa nada, cada cual en lo suyo. ¿Es posible para un palestino naturalizarse israelí, obtener el pasaporte israelí? Si se casa con un árabe israelí, va a tener nacionalidad israelí, que muchos lo han hecho. 48 que se creó el Estado de Israel, creo que habían acá, no sé, 150,000, 200,000 árabes, ahora son 2 millones. Mucho de eso porque son familias, se conocen, se han casado con del West Bank o de Gaza y pasan a ser israelíes. Yendo a este conflicto de ahora, ¿qué fue lo que detonó el conflicto? Porque yo había leído hace unos días en el periódico que fue el ataque de Hamas de muchísimos misiles, pero en otros decía que en realidad el primer ataque lo había lanzado Israel sobre algunos objetivos militares de los terroristas justamente en algunos edificios. Entonces, ¿qué fue realmente lo que detonó el conflicto, digamos, militar? Porque sí sabíamos que había ciertos conflictos civiles, pero ¿qué fue lo que detonó el conflicto militar? El detonante fue que la autoridad palestina, que es la que tiene la gobernabilidad en el West Bank, debía hacer elecciones para el 25 de mayo, donde jamás iba a ganar las elecciones y como van a perder, las suspendió las elecciones. Entonces jamás el grupo radical dijo, bueno, vamos a encender porque nos quitaron la posibilidad de apoderarnos de todo lo que es Palestina, o sea, además de Gaza, del West Bank, y empezaron a lanzar cohetes el día de Jerusalén, donde los judíos están celebrando. Hicieron algo que para la vista del pueblo judío y del gobierno es aberrante, que es atacar Jerusalén. Y entonces Israel ahí empezó a dar respuesta a esos ataques y ahí se detonó. Ahora, si tú pudieras ver alguna solución. Primero que ellos acepten que Israel existe y seguirá existiendo. Tú eres mi vecino y estás en la casa al lado, yo tengo que saber que tú existes y que tengo que hablar contigo y que no te voy a destruir para yo crear en este terreno mi casa, ¿no? Primero, reconocimiento tácito del Estado de Israel. Segundo, negociar
fronteras para los dos. Y yo estoy de acuerdo, como la gran mayoría de las personas israelíes, judíos o no judíos, de que ellos tengan su gobernabilidad, que ellos tengan su nación, su identidad como palestinos. Israel ha hecho sacrificios territoriales a través de la historia. Te pones a ver la historia, el Sinaí, Israel en una guerra conquistó el Sinaí, es en guerra, lo está conquistando. Te atacaron, tú atacaste, ganaste la guerra. Bueno, el Sinaí es 3 veces grande de lo que es Israel. Sí. Israel le dijo a Egipto, hagamos la paz, te devuelvo todo el Sinaí, que tiene petróleo por montones, gas por montones. Sí. Israel dicen que Dios se equivocó con Israel, lo decía Golda Meir, porque nos dieron el pedacito de tierra que está rodeado de enemigos y que no tiene petróleo. Entonces, ¿de verdad es por tierra que están peleando? ¿De verdad es tierra? Mira la cantidad de países árabes, musulmanes, y mira, Israel es un puntito. Déjenos vivir en paz, vivan en paz, creen su Estado, decídanse a crear un Estado donde tengan plenos derechos y que las personas vivan bien. El radicalismo islámico es un gran problema, que cómo negocia con una gente que te dice que si ellos se explotan un autobús donde hay niños van a tener 72 vírgenes esperando del otro lado. ¿Crees tú que también existe algún radicalismo en el lado israelí? Sí, totalmente. La única diferencia es que los radicales de este lado, si se ponen cómicos, los meten presos. Un primer ministro de este país fue muerto por un judío, Isaac Rabin, y está pagando cadena perpetua. Ahora, ¿qué pasaría si entras tú a la Franja de Gaza? Primero, no es fácil entrar, ¿no? Es muy difícil que por error entres. Y segundo, no quedaría vivo en un segundo, no. Ahí está el radicalismo islámico. Ahora, ¿crees que te atacarían? Sí, me matarían totalmente. Ahora, la parte del West Bank es diferente, pero igual no me atrevo a ir porque es un tema serio. Pero sí hay muchas partes del West Bank que la seguridad está a cargo de Israel, que hay sitios, por ejemplo, donde los cristianos en Belén, la tumba de los patriarcas judíos, Abraham, Raquel, donde puedes entrar, donde hay seguridad, pero entras y sales, no voy a ir a caminar por la ciudad, no ese tipo de cosas. Yo no voy, no tengo intención de ir. Me gustaría porque lo que he visto, es más, en YouTube sigo una chica latina en Palestina, canta ver los paisajes, muy lindo todo, para mí es Judea y Samaria, pero no voy a buscar conflictos sin necesidad. Ahora, ellos sí pueden pasar y venir acá, muchos tienen permiso para venir, y está bien para mí. Pero ¿qué pasa si entras como venezolano? Hay turistas, hay visitas guiadas. O sea, por ejemplo, podría yo, si voy con mi pasaporte suizo, por ejemplo, entrar a Gaza o al West Bank. No ahora, pero cuando hay paz. Seguro, pero la autoridad israelí que controla el acceso te van a advertir del riesgo. Normalmente son visitas guiadas, hay como paquetes turísticos, las personas van. Como te digo, a Gaza lo dudo, pero al West Bank sí, no creo que tengan mayor problema. El problema radica en estos 73 años que ellos no han tomado la decisión de crear un país sino destruir uno. Claro. Cuando hablo de la dirigencia política, no hablo de las personas, de la gente. Claro. Ojalá se pueda lograr, ojalá que sigamos haciendo nosotros como israelíes concesiones dolorosas, porque para nosotros el West Bank es Judea y Samaria, hay mucha historia nuestra ahí, pero la vida prima por tierra, o sea, primero está la vida. Si dando ese pedazo de tierra no hay más muertos de este lado ni de aquel lado, vamos a darle ese pedazo de tierra. Me imagino que con condiciones, déjenos visitar las tumbas de los patriarcas, dejen que los cristianos visiten la parte de Belén, la parte que es importante para ellos, porque nosotros tenemos la administración del monte del templo que es para nosotros, que para ellos es la mezquita de Al-Aqsa, pero ellos pueden venir y rezar. Yo como judío no puedo ir a rezar al monte del templo, que es un monte sagrado para nosotros, no puedo, ¿no? Las fuerzas israelíes, la policía, no me permiten ir a rezar allá, porque es provocar a los árabes, es provocar a los palestinos. ¿Por qué? Porque es el mismo... Porque es el mismo sitio, o sea, la mezquita de Al-Aqsa está en el monte del templo, donde nosotros creemos que ahí estuvo el templo de Salomón, es el mismo físicamente el mismo sitio. Por supuesto, sí, he visto de hecho que crearon unos edificios enfrente para poder mirarlo, pero no pueden entrar. Sí, eso, ¿no? Sí, todo está muy junto. El Santo Sepulcro, que es uno de los sitios sagrados para el cristianismo, tú puedes ir caminando al Santo Sepulcro, al monte del templo, que es la mezquita Al-Aqsa, y al Muro de los Lamentos, tú puedes ir caminando, todo está muy cerca. Como está en mano de Israel, hay libertad de culto y todo el mundo puede ir y ir a sus sitios sagrados y rezar, menos los judíos, no podemos rezar en el monte del templo. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas que me hicieron las personas por Instagram. Entonces, la primera es directamente para ti. ¿Qué hacías en el momento en el que estalló
el conflicto? Cuando viste esos misiles en el cielo. Estaba en mi casa cuando empezaron los primeros lanzamientos, no la alarma del teléfono, porque yo lo tengo de todo Israel, no solo de mi sector, para que me avise, y vi que había empezado lanzamientos. Cuando me di cuenta que era Jerusalén, dije, bueno, la cosa va a estar dura. Pero vi como una noticia normal, pero sabía que a futuro se iba a poner difícil. ¿De qué depende llegar a un acuerdo, al menos de alto al fuego? Yo estoy casi seguro que pronto se va a llegar a un acuerdo de alto al fuego, de cese al fuego. Primero, Israel lo presiona mucho la comunidad internacional, aunque el ejército de Israel dice que tiene objetivo. El objetivo es tratar de minimizar la capacidad operativa de ellos de lanzarnos misiles. Es difícil porque hay mucha gente ahí y Israel tienen que tratar de hacer el menor daño posible colateral, porque hay personas inocentes. Israel dice que quiere, antes de hacer un trato, eliminar ese peligro para nosotros, para la población de Israel. Hay mucha presión internacional también para Israel y ojalá se haga un alto al fuego lo más pronto posible. ¿Qué pasa con las infraestructuras que son destruidas? Te hablo de este lado, tu apartamento, tu edificio sufre, el Estado de Israel se encarga de esto. El lado de allá, ellos viven de donaciones del mundo, Qatar, Arabia Saudita, todos esos países, además de Europa, que le da muchísimas donaciones, y mismo Estados Unidos. Ahora, una pregunta muy interesante que hizo un usuario es, ¿por qué los palestinos sencillamente no se van a otro lado? No soy la persona más adecuada para contarte, para darte la respuesta, pero me imagino que ellos tienen también sentido de pertenencia a su tierra. También una diáspora palestina grande en todas partes del mundo, ¿no? Sí. Como hay diáspora judía, o como ahora la diáspora venezolana, que es una moda en el mundo. Última pregunta es, ¿por qué en casi toda la comunidad internacional se ve a los israelíes como los villanos? Yo creo que es algo del ser humano, es ver cuál es el más débil y hacer como el sentimiento de proteger al más débil. Realmente no son el más débil, realmente lo están demostrando con su capacidad armamentista, pero yo creo que es eso, que a nosotros por ser un gobierno democrático, un país con la misma mentalidad occidental que puedes tener en cualquier país de Europa o América, nos exigen más de lo que le exigen a ellos. Nos exigen comportarnos de manera más civilizada, de cumplir las reglas, cosas que a ellos no les exigen, porque dicen, no hay proporcionalidad de fuerza. Ok, yo les pongo este ejemplo. Ellos nos lanzaron 3.000 y pico de misiles, Israel ha lanzado 800. Misiles de ellos van a caer a cualquier lado, inclusive encima de ellos mismos. Los misiles que ha enviado Israel son guiados y van a un sitio preciso. Hay videos de que tiene un camión con lanzamisiles y los ponen en los barrios más poblados para lanzar misiles. Si Israel da respuesta a ese mismo camión, va a ser un desastre entre los civiles. La proporcionalidad nos la exigen a nosotros porque se supone que somos el país fuerte, civilizado y que tenemos tecnología. Ellos pueden hacer lo que quieran. Entonces, la proporcionalidad es subjetiva. Ahora, última pregunta para terminar, esto ya es un poco más fuera del tema. ¿Tú te sientes israelí? Totalmente, y tengo muchos, yo tuve un solo trabajo en Venezuela, una empresa que trabajé 20 años, y todos mis compañeros que están allá me preguntan, pero ¿por qué no te vienes? Porque yo le digo, hombre, yo me siento muchísimo más seguro en Israel, como nunca me sentí en Venezuela. En Venezuela me atracaron en mi casa, yendo al trabajo. Aquí nunca pasa eso, tú estás con tu laptop en un café, estás en un parque, hablas con tu teléfono, aquí nadie tiene necesidad de robar un teléfono. Es una concepción del mundo diferente. Las personas se preocupan porque ven las noticias, y muchas noticias pues son amarillistas, pero lamentablemente hemos tenido 10 muertos en este conflicto, Van. Importante que lamentablemente 2 o 3 de esos muertos son árabes e israelíes. Ellos están matando a su propia gente también. Bueno, Isaac, me ha encantado tenerte aquí. Espero que nos volvamos a ver en otra ocasión y nos encontraremos allá cuando vayamos de visita a Israel también. Cuando quieras, bienvenido. Este es un gran país. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a Isaac por esta entrevista. Muchísimas gracias por quedarte y ver hasta el final. No olvides suscribirte a nuestro canal si quieres ver más contenido así. Activa la campanita y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que son @lavidadm y @mariemily_. Me gustaría saber si entendiste un poco mejor este conflicto y por supuesto me encantaría saber tu opinión al respecto. Hasta la próxima y nos vemos pronto.